como Dios le dio una responsabilidad al sacerdote, al hombre, al ser la cabeza del hogar, al verse eso alterado, se altera todo lo demás. Y uno esperando, ¿verdad?, ese apoyo de ese padre paternal, Exacto. de esa parte paternal, pero no la tiene. Y ahí el enemigo toma unas ventajas que mucha gente no entiende. Cuando entré en esa adolescencia, la rebeldía, el que me hiciera algo, íbamos para adelante. Estaba demostrando lo que no tenía dentro de mi corazón. Me crié rebelde, ya nadie podía decirme nada. Me refugié en el alcohol, en las drogas. O sea, estaba en una vida ¿verdad?, de delito y pecado. En el transcurso de mi vida hubieron muchos escenarios, Diego, que era para yo no estar aquí testificando, que atentaron contra mi vida, atentaron contra, ¿verdad?, quitarme la vida. El enemigo me decía, quítate la vida, tú no sirves. O sea, era una batalla mental, era una batalla espiritual. Ahora da comienzo tu programa Es Necesario que Testifiques por Maranata 911. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te saluda tu hermano Diego Silva. Y este otro episodio más de tu programa Es Necesario que Testifique, que va por Maranata 911 TV. Estamos contentos, agradecidos con el Señor por toda la maravilla, por su misericordia, por lo que está haciendo a través de todas estas programaciones. Queremos darle las gracias. También queremos notificarle que usted puede revisitar los contenidos en el YouTube de Héctor Delgado. Usted va a YouTube, busca Héctor Delgado, busca lo que es el playlist y ahí vas a encontrar las diferentes programaciones. Es necesario que testifique, lo que Dios unió, Dios me hizo libre, de narcotráfico al altar, de lo vil y menospreciado, y toda la programación que, ¿verdad?, estamos grabando en esta temporada de Maranata 911. Y también acuérdese que nos puede ver a través del canal número 1 en la televisión análoga, en el canal número 1 en Puerto Rico, Maranata 911 TV, y también por las redes sociales Facebook y YouTube. Así que estamos agradecidos con el Señor por este privilegio que nos concede de poder estar en otro episodio más. En este caso, en esta oportunidad tenemos a un joven, ¿verdad?, evangelista del Señor, un joven que Dios ha levantado para estos tiempos, predicador de su palabra. Un muchacho humilde, hemos estado hablando con él detrás de cámara, nos hemos reído, contando anécdotas, y para mí una bendición el tenerlo en esta silla en el día de hoy, compartiendo con él, conociéndolo, escuchando su testimonio, su historia, todo lo que ha tenido que vivir, pero sobre todo la meta de cada uno de nosotros es glorificar al Señor. Nosotros queremos es 100% la meta, el objetivo es que el Señor se glorifique de lo que hablemos en el día de hoy. Así que sin más preámbulo, quiero presentarle a ustedes al evangelista Jamie Pérez. Dios te bendiga, Jamie. Amén, Dios te bendiga, Diego. Es un placer, ¿verdad?, de que Dios nos da la oportunidad de poder estar por estos medios. Saludamos, ¿verdad?, a cada amigo, a la audiencia que nos va a escuchar a través de Radio, ¿verdad?, Ministry, Radio Maranata Ministry. Estamos contentos, es una bendición poder estar por estos medios, de testificar las grandezas que Dios ha hecho en nuestra vida. Aquí lo importante es, ¿verdad?, glorificar el nombre del Señor, de lo que ha hecho en nuestra vida y seguirá haciendo, ¿verdad?, porque esta obra será perfeccionada hasta el día que Cristo venga, y estamos aquí contentos. Amén, amén. Jamie, ¿casado? Sí, estamos casados, mi amada esposa, ¿verdad?, Liné Robles, le mandamos un saludo, o sea, es el amor de mi vida. Sí, lo digo, ¿verdad? Porque siempre nos gusta honrar a la esposa para no calentarnos. Amén, esa es la esposa, ¿verdad?, que Dios ha puesto, ¿verdad?, al lado mío. Estamos contentos, ya llevamos, ¿verdad?, que 14 años de casado, así que estamos contentos, una bendición linda. También tengo mi hijo, Giancarlo. Le envío un saludo, sabe que le amo mucho a la nena mía, ¿verdad?, también Paola. Así que estamos contentos, Dios ha sido bueno en nuestra vida. Qué lindo, como vemos, ¿verdad? Y acabas de saludar a tu esposa, saludaste a tus hijos, vemos que tienen una familia hermosa y que sabemos y entendemos que son bendiciones que Dios Amén. te ha dado. Amén. Así que también saluda a la congregación, a los pastores. Saludamos, ¿verdad? Nos congregamos en la Iglesia de Avivamiento Pentecostal en la ciudad de Hype, en Carolina del Norte. Nuestro amado pastor Joaquín Otero, su amada esposa Grisel Carrión. Estamos contentos allí glorificando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, una iglesia, ¿verdad?, donde el poder de Dios se mueve. Estamos contentos. Allí estamos con nuestro amado pastor ahí mano a mano, un hombre de Dios, un hombre que hemos aprendido a amar, humilde, sencillo, y estamos ahí gozándonos en la presencia del Señor, Diego. Qué lindo reconocer, ¿verdad?, que Dios nos ha dado pastores que velen por nuestra alma, Amén. por nuestra, ¿verdad?, bienestar, por nuestra ¿verdad?, espiritualidad. Y, ¿verdad?, y queremos resaltar, saludos a los pastores, a toda la congregación. Estamos aprovechándolo, ya que viene de los Estados Unidos. ¿Verdad? Nos dijeron, mira, por ahí va Jamie Pérez.
Va a estar Sí. varios días en Puerto Rico, pagó un vino, lo tiró en medio, pagó medio, vamos a hacer algo, vamos a Nos tiraron grabarlo. aquí como un corderito, pero aquí estamos Eso para es, eso testificar. Dios nos llamó para testificar de donde Dios nos sacó. Acuérdate que la Biblia dice que de lo vil, de lo menospreciado, escoge Dios para avergonzar los sabios. O sea que de lo que la gente piensa que es inservible para la sociedad, para Dios sirve. Qué lindo. Óyeme, y ese es el propósito. Cuando nosotros vemos, sabemos que y lo digo por mí también, estas cámaras nos ponen nerviosos, toda esta iluminación. Uno tiende como que, wow, pero qué cosa. Y a veces uno dice, pero no, otro día, no habrá otro. Ajá. Pero yo sé que voy a hablar por ti y lo digo por mí. Hay algo dentro de uno. Y dice, es necesario que te Claro, es necesario que testifiquemos de donde Dios, ¿verdad?, nos sacó, de donde Dios nos rescató. Exacto. Acuérdate que el nombre de nosotros era muerte. Ujú. Pues por la paga del pecado dice la Biblia que es la muerte. O sea que el nombre de nosotros es muerte, pero Dios nos dio vida por medio de Cristo. Y es lindo poder, ¿verdad?, expresar lo que Claro. Jesucristo ha hecho en nuestra vida. Oye, es que uno dice, espérate, yo tengo que ir, yo tengo Sí, que hablar no las tiene- maravillas, yo tengo que, olvídate, aunque esté nervioso Sí. por dentro, aunque no sé ni que Dios me va a ayudar, pero Amén. el objetivo es que Dios se glorifique, que la Amén, gente amén. entienda que Dios sana, que Dios salva, que Dios cambia los nombres, Sí. los panoramas. Y eso es lo que nosotros hacemos con todas estas programaciones, en especial esta, que es necesario que testifiquemos. Para uno testificar, tiene que ser testigo ocular de algo. Hablando en los términos judiciales, pero cuando hablamos, yo tengo que ser testigo. Y yo sé que cuando nos sentamos aquí, tú has sido el testigo principal de toda tu vida. Amén, eso es. Después de Dios, que sabe todo lo que ha pasado y ciertos familiares, pero tú principalmente has sido testigo de ver a Dios obrar en tu vida. Y eso es lo que queremos resaltar. Amén. Siempre me gusta empezar que hay un génesis, hay un origen, hay un principio en todas las historias. Y vámonos a montarnos en el avión de verdad, de la travesía. Vámonos Amén. a irnos, Jamie, de niño. ¿De dónde viene Jamie? ¿Cómo fue de niño? Amén. Mira, pues mi crianza fue, ¿verdad?, como muchas familias se crían, en un hogar disfuncional. Mi papá, ¿verdad?, pues nunca estuvo. Yo soy nacido y criado en el pueblo de Canóvana, sector Quebrada Prieta. Allí me crié por el espacio de 30 años. 30 años estuve ahí. Obviamente residimos en los Estados Unidos, pero mi niñez fue, ¿verdad?, fue dura por una madre, ¿verdad?, que solamente fue la que me crió. Una mamá que siempre estuvo estando ahí, dando, ¿verdad?, el máximo por poder levantar ese niño que estaba sin un padre. Y es duro, ¿verdad?, aquellos que nos están escuchando, que muchos se han criado sin su papá. Súper. Hay una rebeldía que va creciendo. ¿Por qué? Porque tú vas a la escuela, tú ves que los amigos tuyos tienen sus papás. Y eso como que va socavando en tu corazón. Y ahí tú vas creciendo con una rebeldía. Vas creciendo, ¿por qué papi nunca estuvo? ¿Por qué papi me faltó? Mira, en los cumpleaños papi no estaba. Y yo crecí en esa manera. Crecí en silencio, pero por dentro había algo que me estaba consumiendo. Sí, había una hemorragia interna que nadie veía. Que nadie veía. Que por eso eres el principal testigo de eso, de ese dolor. Y tú sabes qué, algo, Jamie, que la mayoría de los que se han sentado en esta silla tienen un denominador común. Y es ese. La mayoría vienen de padres disfuncionales, Claro. de padres, ¿verdad?, ausentes. De esa figura paterna ausente. Y nosotros vemos que como Dios le dio una responsabilidad al sacerdote, al hombre, al ser la cabeza del hogar, ¿verdad?, al verse eso alterado, se altera todo lo demás. Todo. Porque tú estás mencionándome solamente algo de muchos factores, que es la ausencia de él no estar, de tú ver a los otros niños que tienen a sus papás, que el papá está, que los cuida, que los protege. A mí me pasó que ya un tiempo mi papá no estuvo en el parque pelota, y todos los papás gritando, el papá cargando en el bulto y mi papá no estaba. Y uno esperando, ¿verdad?, ese apoyo de ese padre paternal, Exacto. de esa parte paternal, pero no la tiene. Y ahí el enemigo toma unas ventajas que mucha gente no entiende. Por eso dice la Biblia que la causa, no viene ninguna maldición sin una causa. Hay que tiene que haber una causa para esa maldición. Exacto. O sea que este niño, ¿verdad?, en mi persona, Jamie Pérez, creció con esa ausencia de un padre, que un padre te dirige, un padre te enseña. Pero había una madre que con el poco conocimiento que tenía, Claro, fue pudiéndome llevar hacia adelante. Tanto ella tenía un poco de temor de Dios y me llevaba a lo que era los servicios, me llevaba a lo que era a la iglesia. Y eso caló tanto en mi corazón, que cuando entré en una adolescencia sabía que había un Dios real. tú sabes que y otro denominador común también, porque quiero resaltando una cosa, resalto la otra.
también la mayoría de las personas, incluyéndome a mí, en la niñez, alguien nos predicó la palabra, alguien nos llevó a una escuela bíblica o a través de un culto, como a través de dulce, un regalito, pero siempre hubo una semilla. Y Dios bendiga a tu mamá, que aún sin estar la figura paterna o el papá, se amarró los pantalones, como uno dice, ¿verdad? La jerga boricua, y dijo, espérate, yo tengo que sacarlo hacia adelante, yo voy a seguir. Pero sobre todo, ella dijo sabiamente, yo tengo que enseñarle la palabra, el temor a Dios, Amén. que es el que lo va a ayudar a él. Entonces vemos que en ese transcurso, que, ¿verdad? Papá no está presente, mamá se está esforzando, está luchando por sacarte hacia adelante. Me dijiste que era ¿de cuántos hermanos? Somos dos. ¿Tú eres el mayor? Sí, yo soy el mayor. Otro mi hermano Charles Rodríguez, que también, ¿verdad? Le enviamos saludos. También somos dos, ¿verdad? De parte de mamá. Entonces mamá con dos nenes. Dos nenes luchando, batallando, que no fue fácil, pero hubo siempre, como siempre, Dios siempre tiene un control de todas Exacto. las cosas. Y en medio de ese proceso, yo tenía una abuela por parte de padre, que esa abuela era cristiana y oraba. Y siempre que yo la visitaba, esto es muy importante, esta señora siempre estaba de rodillas y me decía, ora conmigo, hijo. O sea que yo, sin el conocimiento del Dios del cielo, ella me estaba también instruyendo en lo que era Dios. O sea que no estaba esa figura paternal, pero Dios estaba tratando de llenar ese vacío, ¿verdad? Que físicamente no lo tenía, pero había alguien que me lo estaba enseñando. Pero no lo comprendía, no lo entendía, hasta luego, ¿verdad? Que ya pude entender el propósito de Dios en mi vida. Sí, uno siempre va a ver, y hablo también por mi persona, ya después uno se convierte y dice, verdaderamente Dios siempre estuvo. Siempre estuvo Dios. Siempre. Porque ahora que con la madurez que uno tiene, más Claro. Dios le da revelación. Padre, Dios mío, tú siempre estuviste conmigo porque lo estás identificando. Claro, por eso la Biblia dice que aunque te dejara padre y madre, con todo Jehová te recogerá. O sea, Dios siempre está al pendiente. Habrá gente que podrá ver este testimonio, Claro, que dice, yo me siento solo, mi padre no está, mi mamá no está, pero hay un Dios poderoso que siempre está en los momentos duros. Sí, búscate pendiente, Sí. abre los ojos. Sí. Y vemos que pues, entonces tu abuelita, Mi abuela, por parte de padre, no estuvo mi papá, pero estuvo mi abuela. era eso. Y ella me enseñaba cómo era que se servía a Dios. Por eso yo entendí que los cristianos tienen que orar. Sí, ya viene con eso, ¿no? Sí. Y eso es esencial. Esencial. Entonces ya estás viendo estas experiencias, ¿te acuerdas más o menos a qué edad eran? Sí, a la edad de 6, 7, 8 años, 9. O sea, que siempre estaba en mi círculo ese Dios poderoso que cambió nuestra vida. Una mujer de oración, viéndolo tú a esa edad, viendo a esa mujer orando, clamando, y sobre todo ella te está aconsejando que ore, que oremos a ese Dios que nos escucha. Y ya tenía las primeras experiencias, ¿verdad? Con lo Dios. que es el Dios, con el Evangelio. Cuéntame, ¿qué sigue después? Bueno, ahí, ¿verdad? Me crié en esa niñez. Ya tú sabes que uno entra en una adolescencia que uno piensa que se la sabe toda. Y ahí, mami, te puede decir lo que tú quieras, pero tú haces lo que tú quieras. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte, de perdición. Ese núcleo, no tener ese padre paternal, lleva a uno a cometer errores en nuestra vida. Y cuando uno llega a parte, ¿verdad?, de la adolescencia, uno se cree, te pueden aconsejar. Mi mamá me aconsejaba, pero yo tomé otro camino incorrecto. Tomé el camino que lleva a la perdición. Tomé el camino que lleva a la muerte. Tomé el camino que muchos jóvenes están tomando en este tiempo. ¿Por qué? Porque no han decidido buscar de ese Dios poderoso que es el que cambia. Es ese Dios poderoso que transforma. Llegué en mi vida, ¿verdad, Diego? Que estaba al borde de la muerte. O sea, a mí, cuando entré en esa adolescencia, la rebeldía, el que me hiciera algo, íbamos para adelante. O sea, estaba con esa rebeldía. Estaba demostrando lo que no tenía dentro de mi corazón. Estaba manifestando eso. Y en esa adolescencia me crié rebelde. Ya nadie podía decirme nada. Me refugié en el alcohol, en las drogas. O sea, estaba en una vida ¿verdad?, de delito y pecado. Pero en esos momentos, en esos procesos, Dios siempre trabajaba conmigo, Diego. Dios siempre tenía algo conmigo en esos momentos oscuros, en esos momentos difíciles, en esos momentos de que yo decía, ya no puedo más, no hay esperanza. Dios siempre llegaba al encuentro. Mira, y vemos nuevamente otra vez otro factor y el propósito de estos programas, además de glorificar a Dios, que es lo esencial, es tratar de identificar, ¿verdad?, en dónde fallamos, que los padres
identifiquen, wow, mira lo que pasó a los papás, mira lo que causó, Claro. ¿verdad? La desobediencia de un papá ausente, lo que causa en el corazón de los niños, que creamos conciencia. Pero vemos que llegas a la edad difícil de todo ser humano, que es la edad de los 12, 13, 14, 15 años. Y yo siempre he tratado de estudiar lo que es la conducta humana Ajá. y los procesos de la niñez. Cuando a ti te marcan en tu niñez, se va a revelar en tu adolescencia. Claro. Dijiste algo ahorita, me ayuda, causa, sin ¿cómo es? No hay ninguna maldición sin venga una causa. O sea, tiene que haber una causa para que llegue una maldición. Exacto. Hay una causa que viene un sangrado interno, una Claro. hemorragia. Cuando viene la parte de la maldición, la rebeldía, es por esa causa. Pero siempre va a venir en una etapa de la vida, que es la etapa de la adolescencia. Claro. Que duele. Adolecer viene del adolecer, de doler. De doler. Te duele la transición, tú no sabes ni por dónde vas. Pero cuando vienes con trauma y hemorragia, es más fácil que se revele la rebeldía. Claro, claro. ¿Lo estás viendo? No, y lo viví en mi conducta. O sea, el que me decía algo, Exacto. yo respondía para atrás. O sea, no había nada, era para adelante que íbamos. O sea, había una rebeldía en mi vida que causó, ¿verdad? Esa ausencia. Y, ¿verdad? En el transcurso de mi vida hubieron muchos escenarios, Diego, que era para yo no estar aquí testificando. Hubieron muchos escenarios en mi vida que atentaron contra mi vida. Atentaron contra, ¿verdad? Con quitarme la vida. El enemigo me decía, quítate la vida, nadie, ¿verdad? Tú no sirves. O sea, era una batalla mental. Súper. Era una batalla espiritual. ¿Pero por qué? Porque Dios tiene un propósito. Como te dije, ¿verdad? Dios siempre, en los momentos oscuros, siempre llegaba al encuentro. Venía esta hermana que me decía, Dios tiene propósitos contigo. Venía Dios por medio de sueños, porque dice la Biblia que de una de dos maneras habla Dios al hombre, en visión, en sueño. Yo veía visiones que Dios me hablaba. Yo veía visiones que Dios me decía, te quedan días de vida. Wow. O sea, yo tenía visiones de niño que me entraban a tiro y me mataban, porque era lo que me estaba esperando. Claro. Era la muerte. O sea, Dios me estaba diciendo, te van a quitar la vida, te van a matar. Pero dice la Biblia que el hombre ve las visiones y los sueños, pero no lo entiende. Ahora que estoy en este lado, lo puedo entender. Era un demonio de asesinato que me perseguía, porque el enemigo sabía el propósito por el cual Dios, ¿verdad?, tenía en este tiempo para nosotros. Hermano, y a lo mejor al decir demonios de asesinato, muchos se podrán asombrar. Solamente, si quieres, dale pausa a este podcast y mira las noticias. Sí. Miren lo que está sucediendo hoy día con la generación, Claro. con la juventud, con alrededor del mundo, pero más con la de aquí de Puerto Rico, a ver si verdaderamente nos está pasando lo que él está testificando. Claro, ¿no? Y que ese demonio de asesinato siempre me acechaba, Diego. Yo iba en cualquier... Ya en la etapa de la adolescencia, acuérdate que ya en la etapa de la adolescencia tú te crees que tú te la puedes hacer. Ya tú andas, ya no está mami, ya no está papi, tú puedes hacer lo que te da la gana. Y siempre había una acechanza para quitarme la vida. Me metía en un lugar y ahí se formaba un revolú. Ahí pasaba algo y siempre estaba atentando contra mi vida. Y así fue la vida. Llegó la vida tratando, pero un día me cansé, Diego. Un día me cansé y yo dije, esto tiene que parar. Te cansaste porque ya me dijiste que estabas ministrando. Dios me estaba ministrando. Y ¿Tienes Dios alguna me... experiencia Sí. que te haya hablado fuerte que tú digas verdaderamente, no, este es Dios ya? Sí, yo tuve una experiencia que la puedo contar. Tuve un sueño que Cristo venía. Tenía un sueño que Cristo venía. Pero ese es el sueño más terrible que... Y yo sabía que los niños eran de Dios. Yo tengo 2 hijos. Y yo me levanté en medio de ese sueño. Me levanté y fui para el cuarto de los niños. Y cuando los veo a los niños, digo, esto es un sueño. Pero era Dios diciéndome, corre porque vengo. Wow. Corre porque vengo. Y así Dios empezó a tratar a mi vida. Tú sabes que yo también me convertí a través de un sueño de que Cristo vino y me quedé. Y fue cuando estuve en la prisión, tuve ese sueño tan y tan real, que ese sueño yo me levanté gimiendo, como vomitando el sueño. Como uno dice, desespero, porque lo sentí tan real. Y desde ese día hasta el sol de hoy, en alta y baja, no he mirado para atrás. Eso fue lo que Dios utilizó, una experiencia que viví que no quiero vivírmela. Luego está claro que solamente el evangelio es más que la salvación. Claro. La salvación es lo primordial, lo más importante, pero luego me di cuenta que hay gozo, Claro, que hay alegría, que hay paz aquí en la tierra, que hay bendiciones, que hay estabilidad emocional, que hay planes, que hay propósitos. Y me alegro por todo eso, pero sí, yo utilizo eso. Y Jamie, después ese sueño. Pues ahí Dios sigue tratando con mi vida. Ahí yo, ¿verdad? Ahí Dios usa a mi esposa. Porque ya Dios lo que estaba era cogiendo mi atención. Estaba buscando los escenarios para que yo entendiera que me estaba llamando. Y ahí mi esposa tiene cáncer.
Mi esposa le dio un cáncer que tiene todos los órganos metástasis. Tiene cáncer completo en la cervical. Y yo me acuerdo que estaba un día, no soy mecánico, pero estaba ayudando a un primo mío a mecanear un carro y llegaron los cristianos que dicen los pentecostales locos. Los aleluyas. Los aleluyas que critican. Los ruidosos. Llegó con unos tratados y dijeron, mira, va a venir un predicador de Panamá que va a estar en estos días para que vayan y visiten. ¿Ya estabas viviendo allá? Estaba viviendo aquí en Canóvanas y eso Okay. fue antes de convertirme. Y yo le dije a mi esposa tenía cáncer, se estaba muriendo. Los niños en la escuela no podían concentrarse, su mamá se estaba muriendo. Wow. Era una batalla. Y yo le dije, ¿tú sabes qué? A mí me enseñaron que hay un Dios que sana. Hay un Dios que hace cosas nuevas. Si tú vas a ese culto, Dios te va a sanar. Y yo le doy ese tratado, pero yo no voy, Diego, porque yo digo, yo no voy porque ve tú, porque yo sabía, Diego, que servirle a Dios era cosa seria. Claro. Yo decía, el día que yo le sirva a Dios, le voy a servir, ¿verdad? Con sinceridad. ¿Qué pasa, Diego? Para hacerlo rápido, cuento rápido, corto, ella llega a ese culto. Y ese predicador de Panamá, cuando dice, aquí hay una mujer que tiene cáncer, que pase que Dios la va a sanar. Ella cuenta que la llamó una vez, la llamó 2 veces, la llamó 3 veces. A la 4ª vez, ella pasó. Ella dice que cuando pasa por el pasillo de la iglesia, ve que la iglesia se levanta y ella dice, estoy en el cielo. Y ese predicador le dice, en el nombre de Jesús, ese cáncer desaparece ahora. Wow. Ella cuenta que cae al suelo. 2 manos le cogen su vientre y Dios hizo un milagro en su vida. Wow. Se fumaba 2 cajas de cigarrillos diarias desde los 14 años. Cuando baja de ese culto, que prende un cigarrillo, testificamos para la gloria de Dios, el cigarrillo sabía malo. Vuelve y lo prende, el cigarrillo sabe malo. Dios la sanó. O sea, Dios hizo un milagro en su vida. Al yo ver ese milagro que Dios hizo en mi esposa, yo digo, yo tengo que ser agradecido con Dios. Y ahí Dios empieza a trabajar conmigo. Ahí Dios empieza a decirme, tienes que dejar la calle. Tienes que soltar lo que te está buscando para matarte. O sea, Dios empezó a tratar a través de mi esposa, a tratar de que yo dejara todo lo que era inservible. Empezó a seducirte. Empezó a seducirme. Y tanto así que me acuerdo, julio del 2012, julio 12 del 2012, llega este hombre llamado José Genao Aneuri. Me dice, hay un culto en la iglesia misionera de oración en el barrio Santa Cruz. Y la pastora Isabel Velázquez. Hay un culto. Yo estaba sin camisa, Diego. Estaba más atado que el gadareno. Estaba endemoniado. Pero ese hombre dijo, hay un culto. Y le dije, vamos para ese culto. Y cuando llego ese año a ese culto, entro por esa puerta. Hay una predicadora que está predicando. Melody Márquez, que le envío un saludo. Es como si fuera mi mamá. Sí. Dice, Dina está mirando por la ventana. Me acuerdo como hoy un mensaje de Dina. Está mirando por la ventana. Pero no me marcó eso. Me marcó que nosotros recortábamos un hombre que hace poco se habían matado en esos días. Se había matado en un Fortran, un accidente. Pero ella dijo, posiblemente este hombre era padre de familia. Posiblemente este hombre era bueno en su casa. Pero se mató en estado de embriaguez. Wow. ¿Dónde estará su alma? Diego, ya yo había dejado el alcohol. Ya yo había dejado porque quería un cambio en mi vida. Y yo dije, se acabó hoy. Escuché la voz de Dios que me dijo, hoy es tu día. Y desde el 2012 le servimos a Dios. Gloria a Dios, qué terrible, ¿verdad? Como nosotros vemos cómo Dios organiza, Dios orquestra todo. Dios planifica cada detalle para llamar nuestra atención. Por eso que dijiste en un texto bíblico que en una o en 2 maneras Dios habla. Y nosotros vemos en ese pasaje, dice en una o en 2 maneras, pero nosotros conocemos un Dios creativo. Amén. Que utiliza una mula, que utiliza aquí en las piedras. Usa lo que sea. Utiliza lo que sea. La Biblia dice que los cielos cuentan su gloria y el firmamento anuncia las obras de sus manos. ¿Sabe? Por todos lados Dios habla. El problema es que nosotros no entendemos. Yo no entendía, pero tuvo que llegar el día malo. Por eso, pero en la Biblia dice, te haré entender por el camino del cual tú debes de andar, porque sobre ti ha fijado los ojos. Entonces, vemos que Dios fija los ojos de Él sobre ti. Y ahora va para qué? Empezar a llevarte para que entiendas. Le da el cáncer a tu esposa. Envía los aleluyas, estos que no queremos que lleguen. Ajá. Te dan el tratado. Tú vas a la iglesia. Ella va a la iglesia. Yo me quedo. Tú te quedas
Para que tú veas cómo no, vete Sí, tú. no, vete tú. Quítate, zambúllete tú, vete. Ajá, eso es. Dios la sana. Y Dios utiliza esa sanidad para cambiar tu corazón, para tratar contigo. Empieza a darte culto. Ahora tú ves que despierta que es un hambre. Un hambre. Te invitan para otro culto. Espérate, yo tengo que ir. Porque ya yo vi algo. Yo vi un milagro que Dios hizo. Esto es real. Me acuerdo del Dios de abuelita. Me acuerdo que orando que esto es serio. Y ahí empieza Dios a tratar contigo. ¿Qué pasa después? Bueno, llega ese culto, ¿verdad? Y como te estaba contando, Melody Márquez predica y ya escuché la voz de Dios. Ahora yo puedo entender que era Dios. Exacto. Pero en aquel momento yo escuché la voz de Dios que me dijo, hoy es tu día. Y yo sentí como que me levantaron, no fui yo, pasé al altar. Cuando yo, ¿verdad? Despierto, que abro los ojos, estoy en el altar, aceptando a Cristo. Me acuerdo que caí al suelo, las cadenas fueron rotas, me levanto y un hermano llamado Adán me da un abrazo, pero no fue Adán, fue Dios. El Dios que cambia los nombres, el Dios que levanta. Acuérdense que yo vengo de estar sin un padre. Ese abrazo yo lo necesitaba. Esas cadenas se rompieron, Diego. Y de ahí es historia. De hecho, esa hemorragia cesó. De ahí yo vine a ser libre. De ahí Dios me sanó. De ahí Dios me libertó. Y me ha hecho una criatura nueva. Gloria a Dios. Ver cómo se sana, ven a la historia de la mujer con flujo de sangre. Si tan solo tocar ese borde del manto, yo sanaría. Cesó aquella hemorragia que había en tu corazón. Por completo, al instante. Porque mira cómo tú le identificas ese abrazo de mi padre. Que nunca me dio. Me lo dio Dios, mi Me papá. lo dio Dios, mi papá. Eso rompió ese abrazo de aquel hombre. Tú sentiste que fue tu papá de los cielos. De los cielos. Diciendo yo soy tu papá, yo estoy contigo, yo he estado contigo, yo estoy aquí. Hubo un cambio para que tú veas que en algo sencillo, a veces esperábamos un fuego, que es lindo, una manifestación sobrenatural, una un nube. abrazo, Diego. Daron un abrazo. Un abrazo. Yo sentí el amor de Dios ahí. Sentí el amor de un padre. Y todo cambió. De ahí adelante, todo cambió. Mis escamas fueron quitadas. Yo miraba al cielo, el cielo es real. Yo escuchaba a los pajaritos, decía, wow, este es real. Antes no lo podía identificar. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque Satanás ha cegado el entendimiento a los amigos para que la luz del evangelio no les resplandezca. O sea, hay una venda. Pero cuando venimos a Cristo, esa venda es quitada y podemos ver lo que antes no veíamos. Por eso tú vas a ver muchos que dicen, si hubiese sabido que esto era así. Yo lo decía, me convertía antes. Pero esas son las escamas que no podíamos ver. El evangelio no podía resplandecer en nosotros. Lo veíamos aburrido, lo veíamos que es para viejo. Sí, para anticuado. Anticuado, veíamos que había que dejar muchas cosas, que cómo Dios va a suplir. Cómo yo voy a dejar eso, seré feliz, me reiré. Las mejores carcajadas con lágrimas son ahora. Con Dios, en Dios. En Dios, sin tener que gastar dinero. La paz que yo siento ahora es en Dios sin tener que gastar dinero. Por eso él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. O sea, nosotros estábamos buscando en el mundo una paz que cuando yo llegaba a mi casa había un vacío. Porque ese vacío lo llena Dios. Y ese 2012, del julio, llegó Cristo a mi vida. Y cuando cambió mi vida, no fue lo mismo, Diego. Yo bajé de ese culto y yo bajé con una alegría. Bajé con un gozo, que yo lo que quería era buscar a Dios. Yo lo que quería era, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer para acercarse a Dios? Y ahí comenzó la historia. Se cumple lo que dice en la palabra, que el que crea en Él y beba de esa agua, como dice la Escritura. No tendrá sed jamás. No tendrá sed jamás. Y dice en otro lado que, ¿verdad? Será como ríos de agua viva que corren dentro de... Y es una realidad. La gente a lo mejor te dice, chico, pero... Prueba de esa agua. Lo que pasa es que la gente no lo ha probado. Exacto. La gente dice, pero ¿cómo no? Tienes que probarlo. Si lo prueban, van a decir, es verdad lo que están diciendo. El detalle es probarlo. Yo lo probé hace 14 años. Y bajaste de ese culto, cuéntame. Y bajé de ese culto, Diego. Me acuerdo que cuando bajé de ese culto, llego a la casa de la abuela de mi esposa, ahí está mi cuñado. Y me dice, ¿qué le pasó? Le dice a mi esposa, ¿qué le pasó a Jamie? Se convirtió, porque el rostro automáticamente cambió. Cambia el semblante. Por eso dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea, Dios me cambió y empezó, ¿verdad? El alfarero a hacer, ¿verdad? A hacer ese barro, a moldearlo, a moldear el carácter. Y ese hombre que tiene ese carácter volado, ya Dios empezó a trabajar en él. Y ahí Dios comenzó, ¿verdad? Yo fui al taller del maestro a ser transformado, a ser cambiado, sabiendo que la Biblia dice que esta obra será perfeccionada en el día del Señor. Pero ahí Dios nos metió en el molde y Dios nos hace el llamado. Mira qué terrible. Darle una pausa ahora para el llamado, ir para la otra fase y exprimir un poquito, tener un poquito ahí de tiempo.
Me gusta porque rápido aquel hombre te ve y te dice, pero este hombre se convirtió. Se convirtió. ¿Por qué? Porque hubieron cadenas, ya no hay angustia. En la Biblia rompieron. dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Y tú sabes cuando la gente está agobiada. Claro. El que tiene dolor, tú ves que el que está agobiado se le nota. Se le nota la Pero cuando tristeza. está libre se nota también cuando hay gozo. Cuando tuviste una experiencia. En la Biblia dice que Moisés cuando subía a hablar con Dios que bajaba Su rostro brillaba. porque tuvo una experiencia con Dios que vino marcado. Y eso es lo que sucede. Pues tú digas, pues, este hombre, tú viniste, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? Este no es el mismo. O sea, él se dio cuenta que ya no era el mismo. ¿Por qué? Porque cuando uno choca con Cristo, uno es nueva criatura, Diego. Las cosas viejas pasan. Ya la droga que yo me metía no me la metía más nada. Ya el alcohol que me metía ya no me lo bebía más nada. Porque hubo un cambio. Toda esa agonía se cambió por gozo. El panorama, mira, dijiste algo ahorita, ahora que me acuerdo, dijiste, hasta los pajaritos escuchaba y decías, wow, pero... Sí, porque tú no lo puedes ver, hay una venda. Pero cuando es quitada, tú puedes ver, tú cuentas la hermosura de Dios. Hermosura y las pequeñeces. Por eso tú ves que nosotros siempre hacemos énfasis, cuando uno se convierte, uno dice, pero esto estaba aquí. A veces tú pasas a un lugar, pero esto estaba aquí, esta montaña. En verdad esto existía. Mira, a mí me pasa, varón, a veces yo voy a lugares y yo vivo aquí en Puerto Rico toda mi vida y cuando voy, lloro de lo lindo que es. Sí, puedes contemplar la hermosura. Exacto. Antes no lo podía porque No. uno estaba atado En otras cosas. en otras cosas. Ahora lo veo en los niños, lo veo en mi familia, en las cosas sencillas. Me gusta estar con la familia, a mí no me interesa más nada. Y antes era un lío yo reunirme con mi familia, yo huía en las reuniones familiares, yo no iba para allá. Y eso es lo que sucede. Además de la salvación, son muchas cosas, muchos factores, muchas añadiduras que hay que afectan el núcleo, que afecta la figura paterna, que afecta el esposo, que afecta ser hermano. Pero vemos cómo ya Dios va cambiando contigo. Quiero saber un poco más qué pasó esos días. Bueno, esos días, ¿verdad? Cuando me convierto, Diego, fue un impacto. Al momento fue un impacto. Yo solté todo. No quería saber nada del mundo. Tu esposa. Mi esposa, todos estábamos sirviendo al Señor. Eso fue una gloria de Dios. Ahí yo comienzo a buscar a Dios. Gloria a Dios. Ahí comienzo a aprender quién es Dios. Porque no es lo mismo escuchar al Dios de la historia que conocer al Dios de la historia. Hay gente que ha escuchado el Dios de la historia. Claro. Pero cuando conocemos ese Dios de la historia, es más allá. Ahí yo empecé a buscar cómo es que se busca el Señor. Acuérdate que había visto una abuela que oraba. ¿Cómo se va uniendo ahora eso? ¿Ves? Porque Dios pone escenarios en nuestra vida para que después nosotros los podamos usar de bendición. Óyeme, lo importante es sembrar una semilla, Jamie. Por eso hay abuelas que siguen orando, tienen que seguir orando. Exacto. Madres que sí, que están orando por sus hijos, tienen que seguir orando, porque no pueden desmayar, porque tarde o temprano esa semilla que está sembrando va a germinar. Conmigo germinó, porque había una abuela que oraba, había una madre que venía la guagua de la iglesia, llévatelo. ¿Ves? Ella sembró esa semilla y esa semilla germinó. Y cuando comienza a germinar esa semilla, yo empiezo a buscar a Dios, Diego. Gloria a Dios. Empiezo a encerrarme en ayuno, en oración. Empiezo a subir al monte. No sabía lo que era eso. Me dijeron ayuna. Yo no sabía lo que era ayuno. Vaya, así es. El hermano que me invitó para la iglesia, que te dije que me invitó a Neuri, me dijo, hay que meternos 3 días de ayuno. Y yo dije, pues vamos a meternos 3 días de ayuno. No sé lo que es eso. Y pasé una de las experiencias que me marcaron, Diego, en el evangelio. Porque son tantas, pero fueron el comienzo de Dios enamorándome. Cuéntame esa. Y cuando tuvimos 3 días en ayuno, y 3 días yo no sabía, sin comer y sin nada, entregamos ese ayuno. Domingo, me acuerdo, en la iglesia entregamos ese ayuno. Y había un hermano que era misionero. Y ese hermano siempre, Dios le ponía en el corazón quién tenía necesidad. Y siempre le llevaba unas compras y oraba por la comunidad. Y nos fuimos con ese hermano, Diego. 3 días de ayuno. Sí, está conectado. Estamos conectados. Y cuando vamos a ese lugar, vamos a visitar a la hermana Julia, una columna de la iglesia. Tenía un asma, estaba trancada, estaba enferma, no podía ir a la iglesia. Y fuimos donde ella a orar. Me acuerdo que nos tiramos de rodillas, Diego. Y cuando nos tiramos de rodillas, yo puse la Biblia en el piso. Y ella me dice, con toda la autoridad de Dios, niño, no pongas esa Biblia en el piso. La palabra de Dios nunca va en el suelo. Y ella dice, voy a buscar el aceite. Y esto es muy importante, Diego, porque esto es lo que hace Dios. Ella dice, voy a buscar el aceite para que me oren. Cuando ella va por la marquesina a buscar el aceite, ella dice que escuchó la voz de Dios que dijo, no busquen el aceite, porque el aceite lo tienen ellos. 3 días de ayuno, cuando nos miramos las manos, Diego, aceite bajaba de nuestras manos. Wow. Fue una experiencia que yo no, aún viéndola, no la creía. Y le pusimos las manos a esa hermana.
y esa hermana quedó sana en el nombre de Jesús. O sea, Dios empezó a tratar con nosotros. Dios empezó a decir, para esto los he llamado. Y así Dios empezó a enamorarnos. Así Dios empezó a meternos en el llamado de Dios. Qué lindo, porque vemos cómo te está llevando a lo que en tu niñez aprendiste y te enseñó tu abuela. La oración. Que con ayuno, con oración, que con búsqueda, que con humillación, Dios hace cosas. Dios hace cosas lindas. Tuviste esa primera experiencia que yo creo que son experiencias que te marcan para el resto de tu vida, que cuando a veces viene la pereza. No te acuerdas. O sea, eso me marcó tanto que yo, después que nos fuimos de ese lugar, sacaba las manos por fuera del cristal, que siempre lo testifico, porque todavía no lo creía, Diego. Sí. Acuérdate, uno está empezando, la humanidad. Yo decía, esto es que las manos están sudadas. Cuando metía la mano de nuevo, aceite. Tanto que llegué al barrio donde me crié, que yo veía a mi primo y le decía, mira lo que me está pasando, aceite en las manos. Y era Dios que me había ungido. Era Dios que había hecho cosas lindas para el llamado que tenía conmigo. ¿Y tu primo le servía al Señor? No le servía. Cuando él veía eso. Cuando él veía eso. ¿Qué él decía? ¿Que él decía que no lo creía. Pero era la cara era como de asombro de lo que hace Dios. Acuérdate que él me veía quién era yo antes. Claro. Él se impactó de lo que Dios estaba haciendo. Gloria al Señor, qué lindo. Vemos como esa experiencia y yo creo fielmente que nosotros debemos de procurar tener estas experiencias con Dios, de buscar. Por eso es que Él no siempre nos invita a que le busquemos. Que le busca, le encuentra. Porque Él quiere hacer todo eso. Él quiere enseñarnos las maravillas del Señor, todas estas cosas sobrenaturales para que veas. Son los milagros, son manifestaciones que acompañan, ¿verdad?, el Evangelio. El Evangelio. Sí, porque Diego, el Evangelio consiste de poder. Claro. La Biblia dice que esto es para locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder. O sea, el Evangelio es poder. Claro. Esa es la esencia del Evangelio. El Evangelio liberta, el Evangelio cambia, el Evangelio transforma. El Evangelio, a través de la predicación, la gente se sana. Exacto. El cáncer desaparece, Diego. O sea, estamos en un tiempo que la gente no cree a esta manifestación. Sí. Pero el Evangelio es poder de Dios. Si no lo vemos, el que estudie y vea, ¿verdad?, las personas que lo entiendan, busquen lo que hizo Jesús. Jesús revolucionó. Sí, hubo un a cambio. Través de los poderes y señales y prodigios. ¿Sabes? Cuando hubo un cambio, diferente, cuando ya Jesús vino, además de enseñar, hubo manifestación, que es parte de lo que nosotros creemos en el Pentecostés, de todo este movimiento de la iglesia primitiva. Y el verlo y nosotros procurar hacerlo y experimentarlo nos ayuda, nos marcan. Amén, ya estaban marcados, entonces ahí ves que hay un llamado de parte de Dios, lo estaba entendiendo ya. Estaba entendiendo el llamado, estaba entendiendo, y ahí, ¿verdad?, pasaban los predicadores y me decía, Dios tiene un llamado contigo como evangelista, pero había algo en mí, Diego, y era que yo era una persona tímida, era una persona que no me atrevía a hablar, y eso yo batallaba. Eso es lo que Dios busca. ¿Sí? Ajá. Bueno, Moisés le dijo a Dios, Señor, yo soy tartamudo, yo no sé hablar. ¿Ves? Las excusas, pero Dios siempre tiene las estrategias para llevarnos al propósito que Él quiere en nuestra vida. Y eso es lindo, yo creo que por eso es que Dios lo hace. Dios va a buscar al tímido para ponerlo a hablar. ¿Para qué? Para que vean que la gloria es de Dios. Que la gloria es de Dios. Dios va a buscar al gago. Dios va a buscar, por eso es que Él escoge de los vil y menospreciados. Por eso Dios va a levantar a alguien que para la humanidad sea imposible. Y cuando vea, pues muchacho, este hombre lo que habla de una sabiduría, ¿quién se la habrá dado? Fue Dios. Dios es el que la da, la sabiduría, la ciencia, la porque todo le pertenece a Dios, Diego. Aquí nosotros somos un canto de carne con ojos. Aquí es Dios. Dios es el que hace. O sea que yo tenía esa batalla y los predicadores iban, me decían, tienes un llamado. Pero tomé la decisión. Dije, voy a predicar. Pero antes de predicar llegó algo. Antes de predicar llegó la primera invitación. Porque hay gente que Dios los está llamando y no se atreven. Hay gente que van a ver este podcast que los están llamando y ellos no se atreven. Dicen, yo no quiero predicar. Me llegó esa invitación, Diego, para la primera prédica. Te dije que yo era tímido y le dije que no. El peor error que tú puedes decir es no a Dios. El peor error que le podemos decir como ser humano es no a Dios. Diego, me dio una fiebre que me estaba muriendo. El quebrantamiento va a venir. Dios me quebrantó desde ese día que le dije no a Dios. Le dije, no vuelvo a decirte que no, Dios. Donde tú me envíes, ahí yo iré. Y comenzaste, y ahí comencé a ministrar. Ahí comencé Dios llevándome, ¿verdad?, capacitándome, llevándolo a los lugares. Y ahí comenzó el ministerio, ¿verdad?, manteniendo la antorcha encendida. Gloria al Señor. Comenzaste a perseverar. Ya tu esposa también perseverando.
Los nenes tienen nenes, ¿verdad? Me Sí, dijiste. una nena y un nene. La nena tiene 21 y el nene es 17, el guitarrista de la iglesia. Ahí un David bajo la Pero unción. te ves joven. Para que tú veas lo que... 38 años tenemos. Mira para allá, Sí. Dios empieza a encaminar, a organizar toda tu familia, les entrega lo que es un ministerio. Viendo ahora lo que Dios es capaz de hacer contigo, con tu familia, ¿te hubiese gustado venir antes? Claro. Siempre desde el día cero dije, hubiese probado esto antes. Porque no hubiese cometido los errores que hubiese cometido. Pero a veces los errores en nuestra vida son necesarios. ¿Por qué? A un cierto punto. Porque Dios tiene misericordia de quien Él quiera. Amigos míos cometieron errores y hoy no están. Exacto. Hoy yo puedo contarlo de esos errores. Pero posiblemente, si la misericordia no me hubiese alcanzado, no hubiese contado estos errores. Pero sí, te puedo decir que yo decía, hubiese probado a Cristo antes. Tanta gente que me predicó, tanta gente que me dijo, busca a Cristo. Y yo decía que no. Como hay gente que tú le muestras a Cristo y dices, no, yo lo dejo para mañana. Y por eso lo resalto, porque yo sé que eso es una lucha que tenemos la mayoría de todo ser humano, el postergar, el claudicar, el analizar si voy o no, en muchos pensamientos, si dejo, si no, si tomo la cruz, si me niego. Por eso yo una de las cosas que digo y aprendí, que yo por mucho tiempo también le di la espalda, es tírate con ti tenis. Olvídate de lo que... La sé gente que es bien diga. difícil, lo puedo decir ahora fácil, Claro. porque estoy en el otro lado, me costó trabajo, pero por favor, no postergue, no le dé, no piense tanto. Tírate, que lo que Dios tiene es bien bonito, es mucho mejor de lo que tu mente Claro, esto se comprende. trata de una decisión. Exacto. Ese día, 2012, yo tomé esa decisión. Y fue, Diego, la mejor decisión de mi vida. La decisión, completamente, lo digo con toda sinceridad y seguridad, fue la decisión de mi vida. Jamie, cuéntame, ¿cómo ahora tú ves tu vida diferente en el Evangelio, al tener tu familia, el disfrutar de todas estas bendiciones, de ver cómo Dios obra, las sencilleces de Dios, las bendiciones de Dios? Cuéntame sobre eso, pero también me vas a contar la responsabilidad, lo que tú entiendes ahora, lo que conlleva el llamado, lo que conlleva el sacerdocio, esa disciplina, según lo que aprendiste también de tu abuelita, esa búsqueda. Amén, amén. Es muy importante, ¿verdad? Que aquellos que nos están escuchando entiendan la responsabilidad de un llamado. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere, ¿verdad? Un llamado, todo el mundo quiere exposición, pero detrás de la exposición siempre hay una disciplina, hay una batalla, hay una lucha, y el llamado no es cualquier cosa. Claro. Dios llama a gente íntegra y fiel, que saben que le van a responder ese llamado. O sea, ese llamado yo lo pude entender desde el día que me dio la fiebre. Desde el día que dije, no voy a predicar. Yo dije, esto es serio, porque con lo de Dios no se juega. Si Dios nos llama al pleno ministerio, hay que obedecer la voz de Dios. Hay que buscarlo en intimidad. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad buscar a Dios. Dice la Biblia, el que le busca, le encuentra. O sea, ya Dios nos delegó que un ministerio que no fue porque nosotros éramos nenes lindos, Claro. es por gracia. ¿Por qué? Porque hay vidas que necesitan escuchar que hay un Cristo que salva, que hay un Cristo que liberta, pero detrás de la cortina hay que pagar un precio. Sí. Detrás de la cortina hay que buscar a Dios en espíritu y en verdad. Y le testificamos, ¿verdad? Claro. A la juventud, testificamos a todo hombre que tiene un llamado de parte de Dios del cielo, que esto es una responsabilidad, que esto no es para ser visto, que esto no es para ser reconocido. ¿Por qué? Porque hay un nombre que hay que exaltar, y es el nombre sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús. Esa es la disciplina, esos son los sacrificios Sí. que muchos no ven, ¿verdad? No ven. Pero también, ¿verdad? La segunda pregunta que te había hecho ahora es la familia. ¿Cómo es vivir el ministerio o vivir el llamado, pero junto con tu familia? Me dijiste que... Sí, los nenes- el nene mío toca la guitarra. La nena tiene 21 años, pero ya la nena, ¿verdad? Ella tiene cogió su rumbo. Amén. No, pero Pero oramos. estamos orando, ¿verdad? Para que Dios obre en su vida. Claro. Sabemos que hay promesa de Dios, pero el nene sigue tocando guitarra. Y está tu esposa también ese contigo. es el David. Amén. El David que está ahí, ¿verdad? Tocando la guitarra. Y estamos contentos. La familia, no es fácil llevar un ministerio No. cuando, ¿verdad? Tú tienes una familia. Ahora mismo mi familia está en Estados Unidos, yo estoy aquí en Puerto Claro. Rico. O sea que es un poco difícil, pero Dios nos da la victoria. ¿Por qué? Porque hemos aprendido llevar, ¿verdad?, lo que es el matrimonio y lo que es el ministerio. Algo, ¿verdad?, que uno tiene que resaltar en los ministerios, Diego, es que hay gente que le da prioridad más al ministerio No. que a su familia.
y ahí estamos erróneos un poco, ¿verdad? En lo que es la faceta ¿verdad? De ministerio como familiar. ¿Por qué? Porque le damos más prioridad a ese ministerio. Claro. Y la familia a veces está en una decadencia, en una batalla, ¿verdad? Espiritual, pero hemos aprendido que somos la cabeza del hogar y hemos aprendido a tener un balance en lo que es la familia y el ministerio. Nos ha enseñado Dios eso. Muy bien, muy bien. Eso es muy importante, el balance. Balance. En todo. El primer ministerio de nosotros es la familia. La familia. Luego es el ministerio que Dios nos ha dado, ¿verdad? El predicar la palabra, pero Dios, nosotros le vamos a tener que rendir cuenta a Dios por nuestros hijos, nuestras esposas, lo que Dios nos dio. Nos dio todo. Claro está, luego está el ministerio Claro. que nos da por gracia. Pero lo vemos y qué lindo escucharte, Jamie, ¿verdad? De tus palabras, lo que dices. Y vemos cómo Dios está abriendo puertas. Amén, El Señor amén, te ha llevado a Nicaragua, me estabas diciendo. Sí, estábamos por Nicaragua, por ahí de Santo Domingo. O sea, Dios sigue abriendo puertas, Dios sigue, ¿verdad?, ensanchando territorio. Ahí estamos con nuestro amado pastor, ¿verdad?, Joaquín Otero, que ha sido un hombre de Dios, me ha ayudado, ¿verdad?, en lo que es el evangelio, ¿verdad?, que hemos aprendido, y he estado ahí con él mano a mano. Y ha sido una bendición, Diego, estamos contentos. Amén. O sea, no hay palabras para tú describir la contentura que hace Jesús en la vida de un ser humano. Es algo que tú no puedes explicar. Es algo que si lo tratamos de explicar, la gente no lo va a entender. Tiene que probarlo. Así es. La gente que está escuchando tiene que probar ese Cristo que le estamos testificando. Aprovechando ese pensar, y ahí está esa cámara, alguien que está claudicando los pensamientos, si me tiro o no, si busco o no. Dame unas palabritas para ya ir cerrando lo que es el testimonio. Está ahí ahora mismo viéndote. Amén. Mira, esa persona que está claudicando, o le sirvo o no le sirvo, yo también pasé por eso. O le sirvo o no le sirvo. Pero tienes que tomar la mejor decisión. La mejor decisión es servirle a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque servirle a Cristo es lo mejor que nos ha podido pasar en nuestra vida. Cristo rompe cadenas, Cristo quita la depresión, Cristo quita los pensamientos de suicidio. O sea que Cristo liberta al ser humano. Cristo liberta al hombre que posiblemente está al borde de la muerte. Llega a Cristo. Cuando llega a Cristo a la vida de un ser humano, la atmósfera cambia de muerte viene a vida. Así que te invitamos a que le sirvas a ese Cristo maravilloso que cambia, que transforma, que liberta y que rompe cadenas, y que viene pronto por una iglesia. Así que les exhortamos a los que nos están escuchando que busque el Cristo maravilloso, porque esa es la solución del ser humano. Amén, Jamie, amén. Hago eco a tus palabras y las apoyo, de verdad. Sigan hacia adelante. Amén. A todo el que nos escuche, Jamie, siga hacia adelante. Sé que a lo mejor el momento que diga esto, el tiempo corre. Hoy va a estar lo que es, ¿verdad?, un culto en la calle. Viniste de Estados Unidos para acá a predicar. Y nada, solamente oramos para que Dios, ¿verdad?, te use. Amén. Como lo hace. Dios se glorifique. Dios es el que convenza a las personas que estén allí. La gente decidan en el día de hoy, en esta noche, por Amén. Cristo. Amén. Que Él está a las puertas. Así que, Jamie, gracias. Amén. Gracias a ustedes por la oportunidad, ¿verdad?, que me brindan. Estamos contentos de poder estar aquí y testificar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Amén, amén. Así que hacia adelante, esos guerreros de oración, esa, ¿verdad?, ancianita o ancianos de oración. No dejen de orar. No dejen de orar por nosotros, pero oren por estos ministerios que Dios está levantando en estos tiempos. Ministerios que admiramos, que hemos aprendido a amar, los hemos conocido, ¿verdad?, hace poco, pero el Señor y el Espíritu Santo da testimonio. Y son ministerios que se están guardando para, ¿verdad?, para el Señor con la sana doctrina. Así que hacia adelante, amén, Jamie, a ti y a toda tu familia, no se rindan. Amén. Vamos para adelante en el nombre de Jesús. Amén, amén. Así que también muchas gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado en este precioso episodio en el programa Es Necesario que Testifique por Maranata 911 TV. Dios te bendiga y Dios te guarde.